Shalom a todos, bienvenidos. Y aquí estamos de nuevo con la clase de Tanaj en memoria del rabino Eliyahu Avihail, fundador de Amishav, y que es el que me empujó a todo esto que estoy haciendo actualmente. Pues se lo debemos a él y por eso es el nombre suyo. Muy bien. Hemos llegado ya al capítulo 11 del segundo libro de Shmuel. Y aconteció, a la vuelta del año, a tiempo de salir los reyes, envió David a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Y David permaneció en Jerusalén. Al tiempo de salir los reyes. ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere a que los reyes no empiezan las nuevas batallas en invierno, cuando los caminos están llenos de barro, en el que pueden hundirse los carros y que entorpecen los movimientos del ejército. Los reyes esperaban hasta que llegara la primavera, cuando en nuestra zona ya no llueve en absoluto y el barro de los caminos se seca. Además, los campos se llenan de vegetales que proporcionan alimento a los animales de carga, a los caballos. Por lo tanto, el tiempo de salir los reyes es en la primavera. David ha dejado pasar todo el invierno, pero no se ha olvidado de la afrenta de Hanún, el rey de Amón. David es muy celoso del honor del pueblo, como ya le conocimos al llegar al campo de batalla frente a Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que insulte a los órdenes del Dios vivo? Los órdenes de batalla. Al insultar a Israel, está insultando al Creador, cuyo pueblo somos nosotros. Pero esta guerra podría haber sido evitada. Fue el error de David, que envió la delegación a los amonitas en contra de las directrices de la Torá. David envía a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel. Y él se queda en casa calentito en lugar de participar directamente en la batalla. Hay una halajá en referencia a los sacrificios del templo. Cuando alguien ha cometido un pecado y quiere ofrecer un sacrificio, debe estar presente en el momento en que lo degüellan. Debe imponer sus manos sobre la cabeza del animalito y confesar su pecado ante el Creador y ver cómo el sacerdote le corta las venas al animal. Es lo que debería ocurrirle a él. Y que el Creador, por su gran misericordia, permite que solo muera el animal, que es tu dinero. Porque el dueño del sacrificio debe estar presente durante la ofrenda. Shalom, pero Pau, shalom a todos los que han llegado un poco tarde. Pero si el pecador no está presente, si no participa en el proceso, no podrá hacerle el mismo efecto. Tiene que haber un trauma al ver caer muerto al animal que lo paga por tu culpa. Así tal vez no vuelvas a hacer este pecado. También cuando se ofrecían los sacrificios permanentes públicos que pertenecen a todo el pueblo, cada mañana y cada tarde, en nombre de todo el pueblo de Israel, debía estar presente todo el pueblo, o por lo menos una delegación de este pueblo en el templo, para que el dueño del sacrificio
esté presente durante la ofrenda. Lo mismo debería ocurrir aquí. Ya que la guerra es por culpa de David, él debería estar en primera línea. Pero como vemos, David permaneció en Jerusalén. No nos extrañe si comienzan de nuevo los problemas. Pero nuestros sabios lo llevan más lejos. Vimos en una clase anterior que se compara a David con los patriarcas. Hay otra versión que discrepa y dice que David, que se había esforzado mucho más allá del mero cumplimiento de su deber con el Creador, hizo una extraña pregunta. ¿Por qué se dice en la oración Dios de Abraham, Dios de Yitzhak, Dios de Jacob, y no se dice Dios de David? Le dijo el Creador, a ellos, a los patriarcas, los he puesto a prueba y la han superado, mientras que a ti no te he puesto a prueba. Le dijo David, el Salmo 26, examíname, Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, ponme a prueba. Le dijo, lo haré, y haré contigo algo que no les hice a ellos. Te anuncio que tu prueba será en el tema de la lujuria. Por esto dice Rabbi Yehudá que no nos conviene nunca ponernos a prueba ante el Creador, pues David lo hizo y falló. Todo esto es un midrash que está en el Talmud, Tratado de Sanedrín, página 107. David, según esta versión, no es digno de los honores que les prestamos a los patriarcas. ¿Por qué? Puesto que ellos estaban continuamente dispuestos al más estricto cumplimiento de la voluntad divina. David obra de otro modo. David quiere superarse, busca nuevos caminos, retos que están muy fuera de lo normal. Como dice el refrán, que el rey aportilla, abre brecha para abrirse camino, rompe barreras, rompe las aquiescencias, las rutinas. Quiere encontrar nuevos compromisos fuera de lo acostumbrado. Pero esto es un camino muy peligroso. Pero dice David que no tiene más remedio que caminar por este camino. Un camino que él está trillando en este mismo momento para que otras personas puedan usarlo tras él. Está dispuesto incluso a caer para mostrarnos que es posible levantarse de nuevo y reanimarse y reanudar la marcha hasta llegar a la meta. No es que lo haga todo conscientemente, claro, sino que está en su subconsciente o en su carácter de pelirrojo o en su nuevo cargo como rey o todas estas cosas juntas. Shalom Tere. Efectivamente, hay ocasiones en que el Creador nos mete en situaciones determinadas en contra de nuestras intenciones para que le demostremos, o en realidad para que nos demostremos a nosotros mismos o al mundo, de qué modo reaccionamos en cada fase del acontecimiento, antes, durante y después. Me acuerdo de la sorpresa que tuve cuando aprendí de muy joven que en el judo lo primero que enseñan es cómo caer, puesto que si sabes caer correctamente sin hacerte daño, podrás luego levantarte y seguir luchando. Estamos hablando aquí de algo parecido. Debemos saber cómo caer, de modo que no quedemos anulados por completo. Y también debemos saber aprender a levantarnos ágilmente después de la caída.
Leamos de nuevo este versículo. Y aconteció a la vuelta del año, al tiempo de salir los reyes, envió David a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, y David permaneció en Jerusalén. Y aconteció, a tiempo de la tarde, se levantó David de su lecho y se paseó por el techo de la casa del rey, y vio a una mujer lavándose sobre el techo. Y la mujer era de muy buen aspecto, no en el mismo techo, por supuesto, estaba en el techo de otra casa. Y mandó David a preguntar por la mujer, y dijo, ¿no es esta Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría el Gitita? David conoce tanto a su padre Eliam como a su marido Uría. Ambos son compañeros, o lo fueron, de David. Ambos aparecen en la lista de los héroes de David. Al final del libro, capítulo 23, en el versículo 34 está Eliam, el padre de Bathsheba, y en el último versículo está Uría. No tan solo esto, sino que el padre de Eliam, el abuelo de Bathsheba, es el famoso Ahitofel, el consejero de David, quien según el Midrash le dio el mal consejo de poner el arca sobre un carro, y quien no quería darle la solución para el tsunami que se despertó al excavar los cimientos del templo, lo que mencionamos hace unas clases. Tenemos un Midrash muy raro, que seguramente no puede tomarse al pie de la letra. No me vengáis luego con preguntas raras. Este Midrash no puede tomarse al pie de la letra. Este Midrash habla de la edad de Bathsheba. Dice el Midrash, su abuelo Ahitofel era un malvado. Y hay un versículo, no estoy citando palabra por palabra el Midrash, lo estoy solamente explicando. Hay un versículo que corta la vida de los malvados por la mitad. El versículo es un Salmo 55 y dice, y tú, Dios, los harás bajar al pozo de la destrucción. Hombres sanguinarios y engañadores no vivirán en la mitad de sus días. Y yo confío en ti. ¿Y cuál es la edad de la gente? Tenemos otro salmo, el Salmo 90, que dice, los días de nuestra vida son 70 años. Por lo tanto, Ahitofel no puede llegar a los 35 años, que es la mitad de los 70. Teniendo en cuenta que vivió hasta poco antes de la muerte de David, para lo que faltan unos 13 años, significa que en este momento tenía tan solo 23 años y es el abuelo de Bathsheba. ¿A qué edad le nació su hijo Eliam, que ya es padre de una mujer casada? De este modo llega el Midrash a las precocísimas edades de esta familia. Tanto Ahitofel como su hijo Eliam tenían 8 años cuando engendraron a sus respectivos hijos, 8 más 8, 16, y así tenía Bathsheba tan solo 7 años, que es el significado de su nombre, ya que en hebreo la edad se enuncia de este modo. Yo soy hijo de tantos años. Yo soy hijo de 63 años. Ani ben shishim veshalosh. Y Bathsheba es Bat Sheva, hija de 7 años. Es su edad. Como ya digo, resulta muy difícil tomarse este Midrash al pie de la letra. Se basa en 2 puntos, en el versículo que corta en 2 la edad del malvado y en el significado del nombre de esta mujer. Seguramente no viene a presentarnos datos históricos sobre sus edades, sino tan solo acentuar el hecho de que Ahitofel era un malvado y no merece tener una vida larga.
En cuanto a la legalidad del matrimonio a estas edades, la halajá dice que la edad adecuada para el matrimonio es a los 18 años. Aunque está claro que hasta hace muy poco tiempo seguía habiendo matrimonios en que ambos novios tenían edades muy precoces, teniendo en cuenta de que muchas veces los padres querían asegurar el bienestar de sus hijos evitando que raptaran a la hija. En caso de que la hija quedara huérfana, por lo que fuera, por la muerte de sus padres, entonces podían raptarla y meterla en un convento o los talibanes raptarla. Pero si ya estaba casada, entonces se ahorran todos estos problemas, por lo tanto se concertaba el matrimonio ya casi al nacimiento y se casaban a edad muy temprana, a los 12 o 13 años ya se casaban. Bueno, los talibanes de aquellos tiempos, siempre ha habido algo parecido a estos talibanes. El matrimonio entre un varón adulto y una niña estaba prohibido de facto, salvo casos excepcionales sobre los que no podemos extendernos ahora. Y el caso opuesto sería rarísimo, pero he oído hablar de uno entre los yemenitas de la generación anterior, en que un niño de 13 años se casó con una mujer que le doblaba en edad a causa de la obligación de cuñado. Sí, vale. Ocurría también en España también ocurría bastante los matrimonios a edades muy tempranas. En todo el mundo existía. Solamente ha sido en los últimos 100 o 200 años que esto se ha convertido en una prohibición grave incluso. Bueno, dejemos el tema. Solamente era para explicar un poco lo que tenemos aquí. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y ella vino a él, y él se acostó con ella. Y ella se consagraba de su impureza, y regresó a su casa. David la tomó. David no parece estar dudando de lo que tiene que hacer, no tiene inhibiciones. El gran rabino castellano Don Yitzhak Abravanel resume el caso diciendo: mi conciencia no me permite menospreciar el pecado de David y no desmentiré la pura verdad. Prefiero decir que pecó gravemente y se arrepintió totalmente y reparó por completo su pecado y recibió su castigo, y que con esto le fue perdonado por completo. Esta es la opinión de Don Yitzhak Abravanel, que como ya sabemos fue expulsado de España, era un consejero de los reyes católicos, pero tuvo que salir junto con con todo el resto de los judíos de Castilla y de Aragón. Diagonalmente opuesta es la opinión de los sabios del Talmud en el Tratado de Shabbat, página 56, que dicen: todo quien dice que David pecó en este tema se equivoca rotundamente. No es que no cometiera un pecado, sino que no es el pecado que te imaginas. ¿A qué se refieren? ¿Cómo es posible excusar su mal comportamiento si vemos que a continuación vino el profeta Natán por orden divina y le obligó que fuera él mismo el que dictara el castigo que se merecía? Por lo tanto, hay un pecado. Pero tenemos muchas preguntas sobre el relato de este famoso pecado de David. Y vamos a mencionar las más interesantes. En primer lugar, el relato es muy conciso. No se hace caso alguno de los sentimientos y los pensamientos de los protagonistas. No sabemos cuál era el sentimiento de David hacia Bathsheba, si era un simple antojo carnal o si tenía una atracción espiritual más profunda hacia ella.
¿Qué pensaba Bathsheba? ¿Cuál era su punto de fidelidad hacia su marido Uría, que estaba en el ejército sitiando la ciudad de Rabá? ¿Se trata de una burda violación? ¿Qué siente hacia David después del acto? Más adelante deberemos preguntarnos si Uría llega a saber lo que ha ocurrido exactamente. Los antiguos reyes se comportaban con tiranía hacia sus vasallos, tanto con sus pertenencias como con su cuerpo y espíritu. El rey era la ley, o estaba por encima de la ley. Pero en Israel no era así, pues el rey está obligado a cumplir la ley como cualquier otro ciudadano. El frío adulterio y asesinato no concuerdan con el rango y la autoridad del rey de Israel y son del todo extraños a todo lo que conocemos sobre el comportamiento de David. El profeta viene a amonestar a David solo al final, en el capítulo siguiente. Estamos en el capítulo 11, el profeta llega solamente en el capítulo 12. ¿Dónde es cuando ya nace el hijo de David y Bathsheba? ¿Dónde estaba el profeta durante los 9 meses? ¿Podemos imaginarnos que recibió alguna profecía y no quiso o no pudo comunicársela a David? ¿No bastaba con el adulterio y el asesinato para condenarle? ¿Por qué viene solamente cuando nace el niño? En el capítulo siguiente veremos la parábola del cordero del pobre. Y esta parábola resaltará la codicia y la traición de David, pero no concuerda con el grave pecado del adulterio y el asesinato. También en la moraleja de esta parábola, el profeta Natán resalta puntos secundarios, como si el tomar a Bathsheba después de la muerte de Uría fuera más grave que el adulterio cometido antes, y que la muerte de Uría en manos de los amonitas es más grave que el asesinato en sí. Por lo tanto, no tenemos más remedio que tener en cuenta el ambiente en que tuvo lugar este acontecimiento, las costumbres que regían en aquel tiempo, cosas que en el texto bíblico ya se dan por sabidas y que nosotros debemos recordar antes de comenzar la lectura. Pero aún después de todos los prólogos nos quedamos con un texto muy duro que no hace descuentos a David por ser quien es, no le ahorra la vergüenza de que su nombre se vea relacionado con este feo asunto. Porque el Tanaj viene a enseñarnos el camino de la fe, el camino con que podemos ponernos en contacto directo con el Creador, y esto no podrá ocurrir si no sabemos reconocer nuestros propios errores para corregirlos. Pues veamos estos prólogos. Aquí dice en el versículo 4, David envió mensajeros y la tomó y ella vino a él y él se acostó con ella y ella se consagraba de su impureza y regresó a su casa. Se consagraba, pues cuando la mujer tiene la menstruación está prohibido tener relaciones maritales con ella. Y aquí nos dice el texto que al bañarse se estaba consagrando, purificando de esta impureza. Esto huele mal, incluso muy mal. Como si intentara justificar su pecado diciendo que en realidad David no la hubiera tocado si hubiera sabido que no se había purificado. ¿Y a dónde se ha ido la prohibición del adulterio, que es mucho más grave? David tiene una excusa para esto, según la tradición de nuestros sabios.
puesto que la ley obligaba a los soldados casados que iban a la guerra a que les escribieran una carta de repudio a sus mujeres respectivas. Y hay quien dice que este repudio era condicionado. ¿Qué es una carta de repudio y cómo se condiciona? En primer lugar, debemos recordar que el divorcio en el pueblo de Israel se puede llevar a cabo únicamente por medio de una carta de repudio, normalmente denominada get en arameo. Sin esta carta de repudio, la mujer sigue casada. No puede casarse con otro hombre y si le nacen hijos de otro hombre, ella se casa, digamos, con otro sin haberse divorciado del primero. Estos hijos serán bastardos porque sigue casada con el primero. En el momento en que le llegue el get a las manos de la mujer, ella queda libre y puede casarse con quien quiera. Este get puede ser condicionado, o sea, que puede dar el get a su mujer, pero decirle, el get no es válido mientras no se cumpla tal condición. Por ejemplo, si ella le ha causado algún daño, le ha roto toda la vajilla, entonces él puede decir que el get no es válido mientras no me compres una vajilla nueva. Puede decirle que mientras no pague la deuda, el get no será válido. Y en el momento en que la pague, inmediatamente se cumple la condición y el get es válido y la mujer queda divorciada desde el momento en que recibió el get. Porque esto es solamente una condición. Cuando se cumple la condición, el get entra, es válido desde el momento en que la dio. Exactamente, Miquel, la carta de repudio es privativa del varón. Solamente el hombre puede darla a la mujer no puede darla al hombre. No sirve para nada. Y ahora a lo nuestro. No nos metamos ahora en feminismos porque no saldremos de esta. La ley es así y dejémoslo de momento. Sí, hoy en día también. Y ahora lo nuestro. Vimos en el capítulo 17. Javiva pregunta si la mujer es la que quiere dejar al hombre, entonces se lo pide, y si es una buena persona se lo dará, y si no es una buena persona, entonces la mujer acudirá al tribunal, explicará el motivo por el que se quiere divorciar, sea el que sea, y el tribunal van a obligar al marido a que libere a su mujer. No puede dejarla secuestrada en su casa. Esto no está bien, no puede dejarla secuestrada en su casa. El tribunal obligará al marido a que dé carta de repudio a su mujer. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vimos en el capítulo 17 que Yishai, el padre de David, enseñó a sus hijos que cuando salieran a la guerra debían divorciarse de sus respectivas mujeres, dando una carta de repudio sin condición según el Zohar, y hay quien dice que esta carta estaba condicionada según dice el Talmud, o sea, hay una discrepancia entre lo que dice el Zohar y lo que dice el Talmud. La condición era, según el Talmud, que si regresaban vivos de la batalla dentro de un tiempo determinado, el get quedaba anulado. Y solo en caso de que no regresaran dentro del tiempo estipulado, sería válido el repudio. Y la mujer quedaba divorciada retrospectivamente desde el momento en que había recibido el get. Esto era horrorosamente importante, puesto que muchos soldados desaparecían en el campo de batalla. Nadie sabía si había muerto y su cadáver había sido devorado por las fieras y la mujer era viuda, o si había caído en manos de los enemigos y vendido como esclavo y trasladado a un lugar lejano, como ocurrió con Yosef, que sus hermanos lo venden y desaparece en Egipto y nadie sabe dónde está. En este caso, la mujer seguía casada, pero sin marido.
En caso de que el marido estuviera vivo, si está vivo, si solamente lo han atrapado y lo han vendido como esclavo, la mujer sigue casada, pero está sin marido y sin posibilidad de librarse de este matrimonio para casarse con otra persona. Teniendo en cuenta que una mujer solitaria con o sin hijos caía en la miseria y quedaba completamente desamparada. Por esto era muy importante que pudiera librarse por medio del get. Y en caso de que regresara vivo de la batalla, podían casarse de nuevo, o si la carta era condicionada, el repudio perdía todo su valor y seguían legalmente casados como antes. Ok. Esta enseñanza de Yishai la convirtió David en ley en su reino. Y por esto, en caso de que fuera un get condicionado, la mujer estaba medio divorciada. El Talmud trae una polémica entre los sabios sobre el estatus de la mujer en este tiempo. Hay quien dice que la mujer sigue casada mientras no se demuestre lo contrario. Puede ser que muera su marido en el campo de batalla y entonces resulta que estaba ya divorciada, pero no lo sabemos. No lo sabemos. De momento, no sabemos si el marido morirá en la batalla o si volverá vivo. Este es el primer punto de vista, que sigue casada mientras no se demuestre lo contrario. Y hay quien dice que ya se la considera medio divorciada mientras no regrese vivo el marido de la guerra. Por supuesto que Batsheva estaba divorciada, o por lo menos medio divorciada, y todos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Es una ley que ha impuesto el rey. Por supuesto que el rey lo sabe. En el caso de que su marido Uría no regrese de la batalla, quedará demostrado que David no se acostó con una mujer casada y no cometió un verdadero adulterio. Pero ¿cómo puede saber si volverá vivo o si morirá en la campaña? Tal vez David sepa algo que nosotros aún no sabemos. David tenía un montón de mujeres, una de ellas era hija de Saúl y otra tenía varias, Abigail, etc. Bueno, resuenan en las palabras de los sabios que dicen: todo quien dice que David pecó se equivoca rotundamente. Hay un midrash en el Zohar. En aquel momento subió Dumá, el ángel de la muerte, ante el santo bendito sea, ante el Creador, y dijo: amo del mundo, está escrito en la Torá, y un hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, morirá el adúltero y la adúltera. Todo esto está en el libro del Levítico, Vaikra, capítulo 20. Dice Dumá: David, que ha profanado su pacto con la desnudez, ¿qué será de él? Se refiere a que David ha profanado la santidad del pacto de la circuncisión al unirse con una de las mujeres prohibidas en el capítulo 18 de Vaikra, del Levítico, en que se repite la expresión: la desnudez de tal persona no descubrirás, y por esto las mujeres prohibidas se denominan así, erva en hebreo, que significa desnudez, y más concretamente la mujer de tu compañero, versículo 20 del capítulo 18. Por lo tanto, pregunta Dumá: David, que ha profanado su pacto con la desnudez, ¿qué será de él? Le dijo el santo bendito sea: David es un justo y su pacto santo sigue perfecto, pues es manifiesto ante mí que Batsheva estaba preparada, destinada para él desde el día en que fue creado el mundo. Le dijo Dumá:
si es manifiesto ante ti, no lo está ante él, ante David. David no lo sabe esto. Le dijo el santo bendito sea. Además, lo que hizo fue con permiso, ya que todos los que salen a la guerra, ninguno de ellos sale sin haber dado un get a su mujer. Aún así, lo que hace es muy feo, muy en contra de la ética humana más sencilla, pues aunque Bathsheba estuviera divorciada por completo, está claro que Uría espera volver a reunirse con ella al final de la campaña militar. Y si viene David y se la quita, está claro que esto huele muy mal. Y muy mala es también la impresión que nos hace la descripción del texto bíblico, que no hace nada por encubrirlo o disculparlo, dejando que lo haga solamente la tradición oral, con el peligro de que no lleguemos a conocer estas explicaciones que yo os estoy explicando ahora, o que no queramos tenerla en cuenta como hace Don Yitzhak Abravanel, que no tiene en cuenta estas explicaciones del Talmud y del Zohar, y que dice que David pecó de adulterio, en adulterio. Muy bien. Versículo 5. Y la mujer concibió, quedó embarazada, y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría el Gitita. Y Joab envió a Uría a David. ¿Para qué llamarlo? ¿No sería mejor mantenerlo lejos de su mujer hasta que muera en alguna batalla? Según el Zohar, Uría, con todos los demás, había salido a la guerra en primavera y ahora estamos en otoño. Habían pasado ya casi 4 meses, de modo que estaba claro que si ahora queda embarazada, pues que esto no es el embarazo de su marido. Y ella podía saberlo al no recibir la regla a tiempo, cosa que puede ocurrir al cabo de una semana o un poco más. La mujer ya puede saber si está embarazada o si es posible que esté embarazada. Entonces, ¿por qué llama a Uría el Gitita? Tal vez su plan fuera que Uría llegara a su casa, estuviera con la mujer, y al cabo de 9 meses o un poco menos, al nacer el hijo, todos pensaran que se trata de su hijo, del hijo de su marido, y así se evitaría la vergüenza de David, y la vergüenza de Bathsheba, y la vergüenza política y religiosa que representaría atrapar al gran rey con este asuncillo. Porque si el niño nace 9 meses más tarde, la gente hará cuentas hacia atrás para saber cuándo quedó embarazada, en tiempo de que su marido estaba muy lejos, y se descubriría el adulterio. Pero de este modo también quedaría David condenado por su acto. O sea, si Uría regresa vivo, entonces el acta de repudio queda anulada automáticamente. Y resulta que Bathsheba nunca estuvo ni siquiera medio divorciada. Y por lo tanto David comete el adulterio. O sea que no le conviene a David, no le conviene decirle a Uría que venga a casa. Porque de este modo esto condena a David por su acto. O tal vez el motivo por el que quería llamar a Uría era otro, completamente diferente del que hablaremos más adelante. Como ya hemos comentado, no se nos revelan aquí los sentimientos de los protagonistas. ¿Qué le pasa a David?
¿Se ha olvidado de todos sus principios? ¿En qué piensa? Como dice Francés, que esto no es un asuntillo, pone en total duda la dignidad, la ética y el valor del rey. ¿Cómo se sentía Bathsheba? ¿Por qué aceptó la invitación de David? ¿Se sentía tan amenazada que temía por su propia vida en caso de negarse? ¿O el mero hecho de que fuera el rey quien la llamara hizo perder la noción de su debida lealtad a su marido? Tal vez se despertara una atracción entre ellos que ella no sentía hacia su marido. Esta última pregunta es muy peligrosa, puesto que puede poner en tela de juicio cualquier matrimonio, desde el momento en que uno de los dos cónyuges encuentra su verdadero amor en otra persona. Pero esto es precisamente lo que dicen nuestros sabios en el Midrash, parecido a lo que vimos en el Zohar, que había encontrado a su verdadera predestinada. Dice Rabá, era digna Bathsheba Bateliam para David, pero le vino con dolor. Y así también Taná de Rabbi Ishmael, era digna Bathsheba Bateliam para David desde los 7 días de la creación, pero la comió inmadura, prematuramente. Esto está en el Tratado de Sanedrín, página 107. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que estaban predestinados el uno para la otra. Y si hubiera esperado pacientemente, la hubiera conseguido sin todo este terrible dolor. Como le ocurrió con Abigail, ¿os acordáis? En el capítulo 25 del primer libro de Shmuel, ella le dijo a David que esperara pacientemente y David no tuvo que esperar demasiado hasta que Nabal murió y él pudo casarse con Abigail. ¿Por qué no hizo lo mismo en este caso? Francesca hace una pregunta muy interesante. Espero poder contestarla a continuación, no con Ahab, sino con otro personaje. Versículo 7. Cuando Uriah vino a él, David le preguntó por la paz de Joab, por la paz del pueblo y por la paz de la guerra. Por la paz de la guerra es el modo que tenían de pedir por alguien o por algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? En tal cosa u otra. En lugar de decir ¿cómo estás? Se dice ¿cómo está tu paz? Mash lomja. ¿Cómo está tu paz? Claro que aquí se refiere a cómo van los asuntos de la guerra, pero suena demasiado raro, ¿no? La paz y la guerra son dos nociones contradictorias, polarizadas. Los comentaristas ven en estas palabras un nuevo signo de la desconexión entre David y sus hombres que están luchando por su culpa. Llevan ya varios meses sitiando la ciudad sin que se vea el momento en que se pueda llevar a buen término. En este tiempo ha estado David en su palacio, ocupado en lo que no debería. David hace venir a Uría y después de ponerse al día sobre todo lo que ocurre en el campo de batalla, le manda a casa a ducharse y a reencontrarse con su esposa Bathsheba. Le dice en el versículo siguiente, desciende a tu casa y lava tus pies. Desciende, aunque sean unos pocos metros, porque como hemos visto la ciudad está en una pendiente del monte Moriah, con la casa de David en lo más alto de la ciudad. ¿Es una sugerencia de David o una orden del rey? Si es solamente una sugerencia, puede tomarla o dejarla. Mientras que si es una orden, deberá cumplirla aunque no le guste o aunque no le parezca adecuada.
Además, veremos a continuación que el rey envía la cena servida a la casa de Uría para que pueda disfrutarla junto con su mujer. No es un presente minjá que envía un subordinado a su superior, sino que es un obsequio de honor, una elevación maset que le envía el superior a un subordinado para elevarlo. Nadie se atrevería a despreciar algo así. Pero Uría se queda en la sala de guardia del palacio sin ir a su casa, a pesar de que esté muy, muy cerquita. Pueden verse sus detalles desde la terraza del palacio. ¿Por qué no quiere ir? Uría se da cuenta de que aquí hay algo fuera de lo normal. ¿Por qué necesitaba el rey interrogarle precisamente a él sobre los asuntos de la guerra? ¿Se habrá olido que hay algo raro en las prisas que tiene el rey en mandarle a casa? ¿Hay algo más que desconocemos? Versículo 8. Después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Uría de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey, como hemos visto hace un momento. Pero Uría durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo Uría no bajó a su casa, dijo David a Uría: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo acampan. Y yo iré a mi casa a comer y beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma si hago tal cosa. Vaya un modo de hablarle al rey. Dice que los soldados están durmiendo en cabañas, también está allí el arca, como hacían cada vez que salían a la guerra. ¿Cómo puede mimarse a sí mismo cuando sus compañeros de armas están en la intemperie? Tal vez tenga toda la razón, pero no se le puede faltar al respeto al rey. Si sumamos esto al hecho de que haya hecho caso omiso a la orden del rey, o por lo menos a la insinuación del rey, e incluso ha menospreciado su obsequio, todo esto ya nos muestra un temperamento duro de una persona que tiene sus propios puntos de vista. Tal vez luchó con David hombro con hombro en alguna de sus batallas. ¿Le tiene confianza? Tal vez demasiada confianza. ¿O no? Porque este mismo versículo dice, mi señor Joab, los siervos de mi señor. Se refiere a los siervos de mi señor Joab, no a los siervos de mi rey David. Porque Joab hace sentir su autoridad, sin lugar a confianzas y amistades. Él tiene esta presencia casi despótica que impone respeto, que sabe alzar paredes de rango entre oficial y soldado. Él es mi señor, título que no le ha dado a David. Esto huele a traición. Tal vez estén preparando un golpe de estado. Porque Joab ha discrepado ya varias veces del modo de actuar de David, lo ha criticado.
porque Joab tiene otra visión de lo que debe ser un rey, de cómo debe actuar. Y esto no es una vana suposición. En el libro de Reyes, casi al principio, veremos que Joab morirá como traidor. Quizás le habían llegado a David algunos indicios desde el campo de batalla y el motivo por el que había tomado a Uría era para comprobar el ambiente, no de la guerra, sino del posible complot. Uría demuestra ser también un traidor y merecerse la pena de muerte. Uría no morirá para quitárselo de encima, sino porque es un traidor. Y el problema no es su muerte, sino el modo de llevar a cabo el castigo. Claro, le va muy bien que Uría sea un traidor, precisamente en este momento, y este lugar en que se juntan estos dos temas que son muy diferentes, esto es lo problemático. Veamos a continuación. Versículo 12. Entonces David dijo a Uría, quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Uría salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Vaya con Uría. No quería ir a casa con la excusa de que sus compañeros están durmiendo en cabañas, frente a la ciudad sitiada de Rabá, menospreciando el obsequio del rey. Pero ahora resulta que no le molesta comer y beber hasta llegar a emborracharse. Cierto que ha sido David quien le ha empujado a hacerlo, pero ha sido él que ha aceptado. Tal vez siguiendo con el trato campechano con que trata al rey. Y esto era lo último que necesitaba David para asegurarse de que era un traidor. David tiene dos posibilidades. Llevarlo ante el tribunal y demostrar que es un traidor y darle pena de muerte, esto sería lo normal. Puede también acusarle en un sumario consejo de guerra y condenarlo a muerte si lo cree adecuado. Es una prerrogativa del rey, por supuesto, en tiempo de guerra. Pero David elige otro camino. Podemos suponer que un juicio en un tribunal pondría muchas cosas en evidencia. No es seguro que se pusiera en evidencia el asunto de David con Bathsheba, por lo menos no en aquel momento tan temprano. Pero sí que se pondría en evidencia el papel desempeñado por Joab en el complot, por lo menos en su relación silenciosa, permitiendo que ocurriera. David no quiere que esto se haga público porque aún necesita a su sobrino en el campo de batalla. Y mientras la traición no se haga abierta, no quiere darle publicidad. Vamos a ver que a continuación, en el libro de Shmuel, hubo dos momentos de traición a David. Dos momentos claros de traición en que Joab participa activamente en uno de ellos. Por lo tanto, esto de acusarle aquí de traición es una teoría. Esto no es una suposición extraña. Con todo, por supuesto que queda muy claro, como dice Teresa, que no le conviene a David que Uría tenga que llegar al tribunal por la repercusión que tendrá al cabo de 9 meses cuando nazca el hijo. Va a tomar todo muy mal aspecto. Es el problema de la persona que se complica con mentiras e intrigas, con falsedades y maquinaciones
Cuanto más va, más se complica a sí mismo y cae en su propia trampa. Francesc ha hecho una pregunta, si es obligado creer en la buena fe de David. Don Yitzhak Abrabanel no cree en la buena fe de David, dice que David pecó. Pues si quieres ir por este camino, te lo ha abierto Don Yitzhak Abrabanel, que es uno de los más importantes comentaristas de todo el Tanaj. Por lo tanto, no hay problema en ir en este camino. Si quieres ir por el camino del Talmud o del Zohar, también puedes ir por este camino y decir que David sí que obraba en buena fe, sí que había un complot y que él lo estaba desmontando en este momento. A David no le queda otra solución más que preparar una maniobra para deshacerse de Uría. No es cierto. No es que no le quede otra solución. Puede decir la verdad, como tuvo que hacer al fin y al cabo. Reconocer su pecado, pedir perdón, pagar por sus consecuencias. Tiene excusas, como hemos visto. No es del todo un pecado, porque ella está medio divorciada y Uría es reo de muerte. Según la halajá, está claro que David no cometió adulterio según este punto de vista y no merece la pena de muerte por esto. Tal vez la rebelión saldría al paso y fuera destituido de su cargo como rey. Y tenemos el motivo también del complot este para maquinar contra él, de esta traición, por lo que hemos visto en el primer versículo, que David está desconectado de su gente, de su ejército. Tal vez podría torearlo de algún modo como ocurrió al fin y al cabo después de un terrible sablazo. Pero este paso de reconocer la verdad es un paso muy, muy difícil. Se necesita ayuda externa para darlo. Tendremos que esperar al capítulo siguiente para ver el desenlace. Mientras tanto, David sigue por el camino erróneo y escribe, a continuación, veremos en el versículo siguiente, escribe un libro, una carta sellada al general Joab, ordenándole que envíe a Uría a una misión suicida. Peor, que le dejen solo en lo más peligroso del campo de batalla. Veamos este versículo. Y aconteció por la mañana, escribió David un libro a Joab y lo envió por mano de Uría. Y escribió en el libro, diciendo, poned a Uría al frente de la batalla fuerte y volved detrás de él, y sea herido y muera. Bueno, creo que la continuación que habla ya de la muerte de Uría, esto ya se nos ha acabado el tiempo, creo que lo vamos a dejar ya para la semana que viene, si Dios quiere. Nos quedamos aquí en el versículo 15, en que David escribe esta carta, este libro, diciendo, poned a Uría al frente de la batalla fuerte y dejadlo allí solo, y podéis hacer el spoiler y ver a continuación qué es lo que ocurre, pero espero que a pesar de que os leáis y que preparéis la clase siguiente, espero que pueda daros algunas sorpresas más, intentando profundizar lo más posible en lo que está ocurriendo aquí. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Shalom, shalom a todos. Buenas noches. Bona nit a tots. Gracias. Vale. Oh, no sé què era. Muy bien.
Adeu, Miquel, Marga. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Tengo que cerrar ya. Se me ha hecho muy tarde. Bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. Nit.